No es amor lo que pierde un narcisista cuando te vas, es poder. Y cuando ese poder se rompe, comienza su verdadero colapso interno. Desde fuera pueden parecer tranquilos, incluso felices, pero por dentro están atrapados en un ciclo de vacío, vergüenza y desesperación que no pueden controlar. Este video no es sobre venganza. Es sobre entender lo que realmente ocurre cuando dejas de reaccionar, cuando te liberas. Porque mientras tú sanas en silencio, ellos enfrentan una tormenta emocional que jamás admitirán. Voy a mostrarte las 6 etapas psicológicas que atraviesa un narcisista después de perder a alguien como tú. Y quédate hasta el final, porque en la última etapa entenderás por qué, aunque te ignoren, aunque te reemplacen o presuman de su nueva vida, nunca te olvidan y mucho menos te superan. Antes de empezar, si este tema resuena contigo, suscríbete y activa la campanita, porque aquí hablamos de verdad sin filtros, para que recuperes tu poder, tu claridad y tu paz. Y si ya pasaste por algo así, déjame un comentario con un simple "ya desperté", porque eso ya es un acto de fuerza. Etapa 1. Shock de suministro, la herida invisible del narcisista. La primera etapa tras la ruptura es el shock de suministro, un colapso emocional profundo que va mucho más allá de un simple desamor o una decepción pasajera. Para un narcisista, perderte no es solo perder una relación, es como si le arrancaran el oxígeno, como si de repente su mundo se quedara sin sentido y color. Este dolor no es comparable al dolor humano tradicional porque ellos no aman como tú y yo. Su amor nunca fue real ni genuino. Fue una dependencia emocional tóxica y parasitaria, una necesidad constante e insaciable de validación, atención y, sobre todo, control. Este suministro era la energía que les mantenía vivos, la fuente que alimentaba su falsa sensación de poder y valía. Tú no eras solo su pareja. Eras su regulador emocional, el espejo que les devolvía la imagen que querían creer de sí mismos, el contenedor de sus secretos y miedos, la persona que limpiaba tras bastidores su caos interno. Eras quien absorbía su tormenta para que ellos pudieran seguir aparentando calma y control. En tu presencia, su identidad fragmentada encontraba un punto de apoyo, un lugar donde encajar su narrativa de grandiosidad. Pero cuando te vas, todo eso se quiebra de golpe. Ya no hay nadie que refleje su imagen ni valide su existencia. Ya no tienen a quien culpar, manipular o admirar. El vacío que queda es abrumador y aterrador. Sin ese suministro, se enfrentan a la desconexión absoluta de sí mismos, a un desarraigo psicológico que los desnuda ante su propia fragilidad. Por mucho que se apresuren a reemplazarte, la nueva persona nunca es un sustituto real. No puede ofrecer la misma carga emocional ni la historia compartida que les permitía manipular y mantener la ilusión de control. El baile emocional ya no fluye con naturalidad, no hay resistencia ni dinámica que puedan explotar. Entonces caen en un agujero negro, un vacío insoportable donde la confusión y la desesperación se entrelazan. No saben cómo nombrar ese dolor, porque en su mundo narcisista, el sufrimiento solo existe si puede ser utilizado para alimentar su ego. Su mundo se vuelve gris y monótono, como si una energía vital les fuera arrebatada. La persona que una vez los hizo sentirse omnipotentes, dioses en su propio universo, se ha convertido en un fantasma. Un fantasma intangible que no pueden controlar ni convocar. Este fantasma es la ausencia de control, la ausencia de poder, la ausencia de suministro. Y es en ese silencio, en esa ausencia, donde reside su verdadera tortura. No pueden tocar ese vacío ni llenarlo. Y no hay forma de escapar de esa herida invisible, que los persigue a cada paso, un recordatorio constante de que su fuente de poder se ha ido para siempre. Etapa 2. Pérdida de control, el abismo narcisista. Después del shock inicial de tu partida, lo que sigue es un colapso aún más devastador y silencioso, la pérdida de control. Y para un narcisista, perder el control no es simplemente molesto o incómodo, es existencialmente aterrador. Porque el control no es solo una herramienta que usan, es su aire, su alimento, su única forma de sentirse reales y validados en un mundo donde su identidad está completamente vacía y fragmentada. Durante mucho tiempo, tú fuiste su epicentro emocional. Todo giraba en torno a cómo podía moldearte, provocarte, confundirte, seducirte, intimidarte, hacerte dudar de ti mismo. Cada lágrima que derramaste, cada vez que te explicaste, que pediste perdón por cosas que no hiciste, que cediste para evitar el conflicto, cada gesto tuyo era parte del guión que ellos dirigían. Tus emociones eran su escenario, tu sufrimiento, su espejo, tu amor, su fuente de energía. Pero ahora, ese teatro ha terminado. No respondes, no luchas, no te explicas, no lloras, no caes en el juego. Simplemente, desapareces.
Y ese silencio es ensordecedor para ellos. Un vacío total, una pérdida de control tan absoluta que les resulta intolerable. Es como si se miraran al espejo y no se vieran. Porque sin tu energía, sin tu reflejo, no saben quiénes son. Este es el punto donde su máscara comienza a desmoronarse por dentro. Se sienten invisibles, insignificantes, completamente fuera del centro. Y para un narcisista, ser invisible es peor que ser odiado. El odio todavía es una forma de conexión. Pero el desinterés, la indiferencia, el abandono emocional real, eso es un golpe letal a su ego inflado y profundamente frágil. Así que reaccionan. Y lo hacen de forma errática, desproporcionada, a veces incluso absurda. Pueden iniciar ataques de ira brutales, llenos de desprecio y acusaciones ilógicas. O pueden adoptar el papel de mártir, llorando por ser víctimas de tu egoísmo. O lanzarse en una cruzada para destruir tu reputación, intentando recuperar poder a través de la difamación. Cada reacción, cada intento de provocación, no es más que una súplica disfrazada. Vuelve a hacerme sentir que existo. Devuélveme el control. Hazme sentir importante, aunque sea odiándome. Pero lo que no entienden, y nunca entenderán del todo, es que ya no tienen acceso a ti. Que rompiste el ciclo. Que el escenario está vacío, las luces se apagaron, y tú saliste del teatro sin mirar atrás. Y esa pérdida de control no solo los hiere, los aniquila internamente. Porque en su mundo egocéntrico, donde todo gira en torno a ser admirados, temidos o necesitados, ser ignorados es el equivalente emocional a desaparecer. En ese abismo de irrelevancia, lo único que les queda es el eco de lo que ya no pueden manipular. Y ese eco eres tú. Etapa 3. Reconstrucción de imagen, el renacimiento fabricado. Tras la ruptura, cuando pierden el control sobre ti, el narcisista no se detiene a procesar lo que ha ocurrido. No entra en introspección ni asume responsabilidades. En su lugar, se lanza de inmediato a una misión: restaurar su imagen pública a toda costa. Ya no pueden controlar tu percepción, así que desvían toda su energía a controlar la percepción de los demás. La prioridad ahora es salvar las apariencias. Y lo hacen con una precisión casi teatral. De repente, su vida parece florecer mágicamente. Publican en redes sociales como si fueran gurús del bienestar. Aparece una nueva pareja, casi como un accesorio más en su escenografía emocional. Se apuntan a retiros espirituales, cambian su alimentación, comienzan proyectos creativos. Y todo esto está cuidadosamente diseñado para enviar un único mensaje. Mírenme, he evolucionado. Soy feliz. Estoy mejor sin esa persona. Pero detrás del telón, todo es distinto. Este renacimiento no nace de un proceso interno, sino de una necesidad desesperada de seguir siendo admirados. No están creciendo, están interpretando el crecimiento. Porque en el fondo, su identidad nunca fue auténtica, siempre se construyó a través del reflejo emocional de los demás, especialmente el tuyo. Tus reacciones, tus elogios, tus lágrimas, tus enojos, todo eso les daba una sensación de existencia, de centralidad. Y cuando pierden ese espejo, cuando tú te vas y ya no puedes ser manipulado para reforzar su narrativa, entra el pánico existencial. Ya no saben quiénes son sin alguien que los confirme constantemente. Entonces fabrican una nueva imagen. Una que grite éxito, estabilidad emocional, espiritualidad, poder personal. Una imagen que sea impenetrable a la crítica y digna de envidia. Pero no es más que una armadura, frágil, vacía, hueca. Necesita constante mantenimiento, porque si dejan de recibir validación externa por un solo instante, todo se tambalea. La máscara empieza a agrietarse, y el verdadero caos interno, esa inseguridad primitiva y ese miedo a la insignificancia, amenaza con salir a la superficie. Esta reconstrucción de imagen no es un signo de sanación. Es una operación de propaganda emocional. No están sanando, están sobreviviendo. Están escondiendo un colapso emocional que no se atreven a mirar de frente, ni ante ti, ni ante el mundo, ni siquiera ante ellos mismos. Y es que nada asusta más a un narcisista que enfrentarse a su propio vacío cuando ya no tienen a quien culpar ni a quien usar como fuente de identidad. Etapa 4. La fragmentación de la vergüenza. Llega un punto inevitable en la dinámica con un narcisista en el que la máscara comienza a resquebrajarse. Ya no pueden sostener la ilusión, ya no pueden mantener la narrativa pulida que han construido con tanto esmero. Y cuando esa fachada colapsa, no lo hace de forma silenciosa. Se libera una oleada intensa, corrosiva y sofocante de vergüenza. Pero no es una vergüenza que transforme, no es de esa que conduce al arrepentimiento,
a la autorreflexión o al cambio. Es una vergüenza devastadora que se percibe como una amenaza existencial. Mientras que una persona emocionalmente madura puede enfrentar errores, asumir responsabilidades y aprender de lo vivido, el narcisista no tiene esa capacidad. Para él, la vergüenza no es una emoción que se pueda procesar, es una amenaza directa a la frágil estructura de su identidad. La siente como una sentencia de aniquilación psíquica. Por eso, en lugar de integrarla o confrontarla, hace lo único que ha aprendido para sobrevivir, la proyecta. Esa vergüenza no la enfrentan, la exilian. Y el lugar donde la depositan eres tú. De pronto, el relato cambia por completo. No solo ante los demás, sino también en su propia mente. Se reescribe la historia de una forma radicalmente distorsionada. Ya no eres quien los amó incondicionalmente, quien soportó sus contradicciones, sus mentiras, su frialdad y su caos emocional. No. Ahora tú eres el enemigo, el tóxico, el manipulador, el narcisista, el que destruyó la relación, el origen de todo lo malo. Este proceso no es deliberadamente malicioso en su raíz. Es un mecanismo de defensa profundamente automatizado y enraizado en su psiquis. Para no colapsar internamente, necesitan convertirte en el villano, difamar tu nombre, manipular la percepción de otros, tergiversar conversaciones y hechos. Todo forma parte de esta estrategia inconsciente de autoconservación. Necesitan convencer al mundo, y a sí mismos, de que tú eres el problema, porque aceptar la verdad de lo ocurrido, aceptar quienes son realmente, sería demasiado. Lo que vieron en tus ojos los aterró. No era odio, ni rencor. Era algo mucho más peligroso para su ego. Era reconocimiento. Viste detrás del personaje. Viste al niño herido, al vacío que intentan esconder tras la grandiosidad. Viste la herida que niegan. Y eso, para ellos, es insoportable. Convertirte en el monstruo es su única manera de seguir siendo la víctima o el héroe de su propia historia. Es una forma desesperada de conservar una identidad que se tambalea. Pero no se trata de sanación. No hay integración emocional. Es una escisión psíquica, una división violenta entre la imagen que proyectan y la verdad que no pueden aceptar. Es la fragmentación de la vergüenza, una cirugía emocional dolorosa y destructiva, que tiene como única finalidad evitar el colapso total de un ego construido sobre cimientos de arena. Etapa 5. Urgencia de reemplazo, la ilusión del olvido tras haberte proyectado toda su vergüenza, tras haberte difamado y distorsionado hasta convencerse de su versión de los hechos, algo crucial comienza a suceder en su interior, el vacío regresa. Ese silencio que tanto temen se hace presente. Un eco incómodo que resuena entre los escombros de su falso yo. Y no lo toleran. No pueden habitar su propio mundo interno sin una distracción externa que les refleje una versión idealizada de sí mismos. En este punto, no buscan amor. No buscan compañía. Lo que buscan es anestesia. Necesitan silenciar el grito interno que tu ausencia dejó al desnudo. No están siguiendo adelante, como aparentan. Están huyendo. Y lo hacen con prisa. Aquí es donde comienza la carrera desesperada por reemplazarte. Pero no por ti como persona, sino por lo que representaste, validación, adoración, energía emocional. Se lanzan sobre una nueva presa con rapidez calculada. No hay luto, no hay duelo, no hay pausa. Solo una necesidad voraz de conexión superficial que tape el hueco que se niegan a mirar. Eligen a alguien nuevo, una persona que aún no ha visto la máscara deslizarse. Alguien fácilmente impresionable, sensible, generosa, muchas veces empática, como lo fuiste tú al principio, pero todavía ciega al ciclo. Esta nueva figura no es un nuevo amor. Es un recurso. Un espejo recién pulido que reflejará lo que ellos necesitan ver, una versión ideal de sí mismos que no está contaminada por la verdad que tú llegaste a descubrir. Y así comienza el reciclaje. Vuelven a usar las mismas frases, los mismos gestos, los mismos lugares y promesas. Reutilizan el guión del bombardeo de amor, pero esta vez hay un matiz diferente. Ya no es seducción, es supervivencia. Hay una urgencia ansiosa, casi patética, que antes no estaba. Porque esta vez, están tratando de tapar una herida real, la herida de haber sido vistos. La herida de haber sido dejados. Mostrar al mundo una nueva relación no es señal de salud emocional. Es un acto de teatro, una función de control de daños. Es su forma de gritar, miren, no estoy solo. No me han abandonado. Yo soy quien deja, quien reemplaza, quien sigue adelante. Es la narrativa que necesitan imponer para no enfrentar la humillación de haberte perdido. Sin embargo,
Aunque se esfuercen por aparentar euforia, algo en ellos sabe que todo está fuera de ritmo. La nueva persona no los confronta como tú lo hiciste. No les devuelve el mismo espejo incómodo. Hay vacío en la conexión, aunque haya contacto físico. Hay distancia, aunque haya fotos felices en redes sociales. El alma de esa relación está ausente, porque la están usando como sustituto, no como encuentro genuino. Y aunque finjan haber encontrado algo mejor, siguen revisitando tu historia internamente, una y otra vez. Porque la historia contigo no tuvo final. No pudieron controlarlo. No pudieron definirlo. Te fuiste antes de que escribieran la última página, y ahora intentan rehacer ese capítulo con otro rostro, esperando reescribir la herida como si fuera victoria. Pero lo que no comprenden es que el verdadero poder no está en reemplazar, sino en liberar. Y tú ya lo hiciste. Por eso, aunque estén rodeados, aunque presuman, aunque parezca que han ganado, dentro de ellos siempre habrá una verdad que los atormenta en silencio. Nadie tiene más poder que quien decidió romper el ciclo. Etapa 6. El espectro del recuerdo, obsesión silenciosa. La etapa final, la más enigmática y menos visible, no ocurre ante los ojos del mundo. No la gritan. No la publican. No la comparten. Porque esta fase se vive en la sombra, es su obsesión silenciosa. Mientras aparentan haber seguido adelante, mientras exhiben nuevas relaciones, viajes, o una vida aparentemente reconstruida, en su mundo interno aún ardes. Tu imagen persiste como un eco que no logran acallar. Tu recuerdo los habita como un espectro que no se va. Y no es nostalgia, ni amor genuino. Es una mezcla enfermiza de rencor, curiosidad, necesidad de control no resuelto y la herida de haber sido vistos y dejados. En la superficie, todo parece bajo control. Pero detrás del telón, el narcisista te sigue. No con pasos, sino con pensamientos. Vigila tus movimientos desde la distancia, a través de cuentas falsas en redes sociales, preguntas encubiertas a conocidos en común o con simples pero insistentes visitas digitales a tus perfiles, incluso si nunca interactúa. Lo que buscan no es saber cómo estás, sino confirmar si has logrado aquello que les resulta intolerable, ser feliz sin ellos. Tu silencio los enloquece. Tu aparente paz es un recordatorio insoportable de que la historia no terminó como querían. Tú no regresaste a rogar. No imploraste. No colapsaste. Seguiste adelante. Y eso, para un ego que se alimenta de dominación emocional, es una derrota irrefutable. Pero esto va más allá de simples comportamientos. Hay una intrusión energética que muchas víctimas sienten incluso a la distancia. Es como si su sombra intentara colarse en tus pensamientos, en tus sueños, en tu calma. Como si su necesidad de control fuera tan intensa que ni el tiempo ni la distancia pudieran contenerla. No es tu imaginación. Es la resonancia psíquica de alguien que no ha soltado el vínculo, aunque públicamente lo niegue. ¿Y por qué ocurre esto? Porque tú representas algo que los desarma por completo, la verdad no manipulable. Fuiste testigo de su verdadera esencia, del dolor que intentan ocultar, del vacío tras la fachada. Y aún así te fuiste. Eso los confronta con una herida narcisista que jamás cerraron. Te convertiste en una especie de símbolo interno, un recordatorio constante de lo que no pudieron controlar ni destruir. No importa cuántas máscaras más se pongan, tú conoces la cara que había debajo. Esta obsesión silenciosa no busca reconexión, sino resignificación. Necesitan redefinir lo que vivieron contigo para volver a sentirse en control. Pero como no lo logran, se quedan atrapados en ese limbo mental, donde tú ya no estás, pero tu presencia no se borra. Y aunque nunca te escriban, aunque nunca admitan nada, aunque nunca regresen físicamente, seguirán arrastrando la sombra de tu partida. Porque tu ausencia no fue cualquier pérdida. Fue la caída de su ilusión más peligrosa, la idea de que siempre tendrían el control. Y esa, es una herida que sangra en silencio, pero nunca cicatriza. Tu sanación, a diferencia del ciclo repetitivo del narcisista, es real, profunda y transformadora. No se basa en máscaras, no necesita validación externa, ni gira en torno al control. Tu sanación nace del coraje de mirar hacia adentro, de enfrentar heridas antiguas y de reconstruirte desde la verdad, no desde la ilusión. Si todo lo que has escuchado hasta aquí resuena contigo, si alguna parte de tu alma se sintió vista, comprendida o liberada, quiero que sepas algo muy importante. Tu proceso de recuperación es auténtico. Es válido. Es sagrado. Y no estás solo. Estás rompiendo ciclos que se arrastran desde generaciones. Estás haciendo el trabajo que muchos evitan. Estás recuperando tu poder, paso a paso, lágrima a lágrima, decisión tras decisión.
Lo que tú estás logrando, la capacidad de sentir, de perdonar sin permitir, de soltar sin olvidarte de ti mismo, de poner límites sin culpa, es algo que un narcisista jamás experimentará realmente. Porque sanar requiere conciencia, humildad y la capacidad de sostener la verdad. Y tú lo estás haciendo. Estás despertando de una pesadilla emocional, y cada paso que das hacia tu libertad es un acto de valentía silenciosa. Ahora que conoces las 6 etapas psicológicas por las que pasa un narcisista después de perderte, recuerda que este conocimiento es poder. No estás aquí para alimentar su ciclo, sino para liberarte y sanar. Si este video te ayudó a entender lo que realmente sucede detrás de esa fachada, suscríbete para seguir aprendiendo a recuperar tu paz y tu fuerza interior. Déjame en los comentarios tu experiencia o un simple, ya desperté, si estás listo para romper con ese pasado y no dejar que nadie más controle tu vida. Y comparte este video con quien lo necesite. Porque entender es el primer paso para sanar. Tú mereces vivir libre, sin cadenas ni fantasmas. Nos vemos en el próximo video, donde seguiremos desvelando la verdad para que tú puedas tomar el control de tu historia.